Seguimos con CNN Chile Radio, volvemos a temas nacionales. Les cuento que el pasado 24 de diciembre y a través de las redes sociales, la embajadora de nuestro país en Nueva Zelanda, me refiero a la embajadora Pakarati, señaló que promovía la autodeterminación de la isla de Pascua o de Rapa Nui, una postura que ya había expresado anteriormente en septiembre del año 2025 a través de una entrevista con un medio internacional. En esa entrevista afirmó, comillas, en mi isla necesitamos el autogobierno. Ha habido muchas reacciones sobre este tema, partiendo por la propia Cancillería y en general en todo el espectro político. Vamos a profundizar en estas declaraciones, hacemos el análisis a esta hora con Elisa Loncón, a quien ya vemos en la pantalla de CNN Chile Radio. Ustedes saben, ex miembro y expresidenta de la Convención Constitucional, además de académica. ¿Cómo está, Elisa? Muchas gracias por la conexión, que tenga un buen día y además feliz 2026. Buen día también para ustedes y también un feliz 2026 para el programa y para la ciudadanía. Yo muy bien, muchas gracias. Que así sea, felicidades para todos. Comencemos profundizando, Elisa, en su opinión respecto a este tema. ¿Cuál es el análisis que usted hace sobre las declaraciones de la embajadora Pakarati? Sí, yo he hablado al respecto y apoyándome en la documentación que existe respecto al reconocimiento del derecho a la libre determinación. La Declaración de los Pueblos Indígenas sobre Derechos de Pueblos Indígenas sí habla, y en el artículo 3 es claro que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, y esto fue ratificado por el gobierno. Creo que lo que está faltando es la debida difusión. Hay mucho desconocimiento, o sea, no debiera criminalizarse un derecho ya reconocido a nivel internacional. Y lo que se ha llevado a cabo, hay mucho por problemas de desinformación. Creo que la gente está sobre reaccionando. Bueno, ya vamos a hablar también de lo que dice la norma interna de nuestro país sobre este tema, pero antes de eso, quisiera preguntarle que si tuvo la posibilidad, yo no sé si usted conoce a la embajadora Pakarati, si es así me gustaría saber si tuvo la posibilidad de conversar con ella sobre este tema. Sí, yo la conozco debido a las actividades académicas que he realizado. Estuve en Wellington el año pasado y estuve con ella y compartimos. Es una persona bastante con una apertura amplia por el trabajo que desarrolla y ha hecho un trabajo excelente con el pueblo maori ¿Pero sobre en este Nueva tema Zelanda. conversó con ella estos días? Yo le mandé la publicación que hice y me la agradeció, pero conversado así directamente no, porque bueno, me imagino que está también con su familia y fin de año, entonces Ujú. a eso no, solamente un mensaje por WhatsApp donde le mando el texto y ella me lo agradeció. Sí, yo leí una columna que usted hizo también y fue publicada en El Ciudadano. Pero ¿sabe por qué le preguntaba eso, Elisa? Porque según el propio canciller Alberto Van Klaverer, ella lamentó haber posteado este mensaje. Él lo señaló en el punto de prensa que dio, si mal no recuerdo, el pasado 30 de diciembre. Al decir al canciller, comillas, ella lo lamentó, uno podría entender que de alguna forma reconoce haberse equivocado, ¿no? Sí, es importante ese asunto. Ella en el rol que tiene como embajadora tiene límites. Sin embargo, existen los derechos civiles que tenemos todos los ciudadanos de poder expresarnos libremente. Y lo que yo vi fue solamente un post de ella de la información difundida y la sobrereacción de personeros de gobierno y de distinta índole política. Entonces, eh, creo que en ese sentido hay que ser muy claro. Una mujer indígena, y en ese caso yo me apoyo de esa decisión, de este postulado que también se tienen que resguardar sus derechos civiles y no se tienen que criminalizar los derechos de los pueblos indígenas, dado que el mismo Estado de Chile ratificó esta declaración. Ese es el punto, yo creo que más importante. Y por otro lado, la ciudadanía tiene que saber de que los pueblos indígenas y una persona como ella, con el rol de embajadora, sí conoce este derecho
y las dimensiones que también tiene este derecho. O sea, ella no comete ningún error, creo, desde el punto de vista del derecho de pueblos indígenas, porque esto ya es una declaración. Sí, pero usted misma señalaba en esta respuesta al inicio, como embajadora ella tiene límites y uno podría decir que un diplomático, independiente de su origen, Elisa, debiese tener conciencia en todo momento que representa al Estado de Chile y el Estado de Chile es un estado unitario, al menos así lo señala nuestra Constitución. Lo señala la Constitución, pero el derecho de la libre determinación no tiene una expresión de división, no implica ser otro Estado, no interrumpe, y ese es el tema, la falta que tiene Chile, que no ha discutido con los pueblos la implicancia que tiene el derecho de la libre determinación. Y en ese contexto ahí hay una debilidad, falta una falta a la discusión democrática que nos permite un vínculo y una buena relación entre pueblos. ¿Y por qué cree que falta esa discusión? ¿Hay temor, hay resistencia, incluso una resistencia que viene del propio sector que se hace llamar progresista? ¿Ve una resistencia en todo el arco político a esa discusión? Sí, porque no se ha abordado debidamente los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas somos anteriores al Estado y estamos en este territorio y en todas las Américas y dentro de toda esta existencia, por todo el proceso colonial que hubo, se ha avanzado en modos de relación entre el Estado y los pueblos. Y ese modo de relación han quedado instalada en leyes y también en declaraciones internacionales. Por eso existe la ley indígena, por eso la ratificación del No, Convenio de acuerdo. 169. Entonces, esas declaraciones no son antojadizas. Para llegar a la declaración de las Naciones Unidas hubo 30 años de discusión para que se garantizara, porque los pueblos sí tenemos diferencia con el Estado. O sea, hay que proteger lenguas, hay que proteger memoria, hay que proteger historia. Y en ese contexto son importantes los instrumentos legales, pero también que la ciudadanía eh, avance en el significado de esta declaración. Y yo creo que hay mucho, todo lo que a la sobrereacción de los progresistas, de la derecha, del gobierno, se debe a la falta de discusión y sobre todo en este gobierno que se está terminando y también definido por lo que ocurrió con el proceso de la Convención Constitucional, se postergó el derecho y la discusión con los pueblos. Y eso y eso, la reacción de ahora grafica esa realidad. Elisa, ¿usted está desilusionada de este gobierno? Yo no digo una desilusión, porque en este caso los pueblos indígenas, teniendo clara su agenda, a su manera han mantenido y han tratado de llevar el debate. Ahora el avance depende mucho de la fuerza política que tengamos los pueblos. Y siempre lo he dicho, el gobierno no avanzó con los pueblos indígenas, y ahí hubo también determinado por lo que pasó por la Convención Constitucional y la falta de apoyo a nivel parlamentario, que no tuvimos la mayoría. Entonces, ahí hay un problema y hay un vacío. Hay una responsabilidad de parte de la democracia chilena de mantener una buena convivencia y de no criminalizar a los pueblos, y ahí hay una falla. Y hay una falla que ha tenido este gobierno y que también la puede tener el otro gobierno si sigue criminalizando derechos reconocidos. Bueno, y en ese sentido, Elisa, ahí lo destacamos en nuestro reproductor de caracteres, el canciller Van Claveren, no descartó la salida de la embajadora Pacarati, habló de que está en evaluación dicha potencial decisión. Algunos expertos, algunos diplomáticos que han conversado con la prensa durante los últimos días decían a lo mejor esa declaración no debió ser tal, la del canciller, y se debió haber llamado a Santiago a la embajadora para aclarar de manera interna lo que había sucedido, pero bueno, la bataola mediática y la ola de reacciones no tardó en suceder luego de este post en las redes sociales de la embajadora Pacarati. Usted hacía referencia a lo que pasó con el proceso constituyente del 4 de septiembre de 2022 cuando se rechaza la propuesta que usted presidía en la convención
administración, o al menos presidió parte importante de esa instancia, y una de las cosas que se rechazó fue precisamente que Chile se convirtiera en un Estado plurinacional. Por eso yo hacía énfasis que bajo nuestra Constitución actual somos un Estado unitario. Ahora bien, declaraciones como la del embajador Van Claveren, cuando señala Elisa que está en evaluación o que no se descarta la salida de la embajadora Pacarati desde Nueva Zelanda, ¿son declaraciones que usted hubiese esperado del gobierno a su inicio? ¿Cree que a poco andar este gobierno perdió la esencia, al menos con la que llegó a gobernar al Palacio de la Moneda? Y se lo pregunto porque, al menos al inicio de esta administración, usted se mostró muy cercana al presidente Boric. Sí, yo tengo valoración por muchas acciones que ha realizado en términos de derechos sociales, pero siempre mi crítica y mi vacío y el vacío que tiene el gobierno es la falta de avance en materia de derechos indígenas. Sería lamentable que finalmente cesara las funciones de la embajadora Pacarati, porque necesitamos gestos importantes del gobierno respecto a su palabra en relación al reconocimiento de los derechos indígenas. Acá en la novena región, por ejemplo, se ha mantenido el estado de excepción y el estado de excepción ha traído una visión muy negativa de lo que es el pueblo mapuche y hay una poca valoración de las aportaciones que hemos hecho los pueblos. Y por otro lado, el tema de la plurinacionalidad que se planteó siempre fue instalada en función de los derechos y de la conversación entre los pueblos y el Estado. Nunca se habló de una división, nunca se habló de fragmentar el país, sino esta declaración y da paso a que con el Estado, los pueblos, con el Estado pueden definir los términos en que se expresa la libre determinación. Entonces, eh, hay una sobrereacción, por eso digo una sobrereacción. Por otro lado, creo que es importante la voz indígena, que los pueblos indígenas sean parte de las decisiones y sus voces sean escuchadas y no criminalizadas. Por eso yo respeto mucho estas decisiones y estas voces, porque, claro, si no escuchamos a los indígenas, si no estamos tomando decisiones con los indígenas, Ujú. estamos ejerciendo colonialismo. Y estas declaraciones son para que los derechos sean resguardados con los estados, en conversación, en relaciones diplomáticas, a todo nivel. Y eso es muy importante y ojalá Chile avanzara a ese nivel porque, como les digo, sí somos anteriores al Estado y tenemos derechos reconocidos y sobre eso hay que avanzar. Entiendo de sus palabras, Elisa, que la peor decisión que podría tomar el gobierno, a su juicio, bajo su análisis, sería que se le pida la renuncia a la embajadora Pacarati. De ser así, ¿usted lo calificaría como racismo institucional? De ser así, yo lo lamentaría profundamente porque sería una falta a la democracia. De ser así, lo lamentaría también porque sí existen derechos civiles a expresarse libremente y una embajadora, una mujer, son voces importantes que tienen que estar instaladas en el concierto político nacional e internacional. Y por otro lado, sería un mal precedente para el próximo gobierno. O sea, es que no podemos retroceder, sino que tenemos que avanzar en el diálogo y los pueblos, el diálogo con los pueblos indígenas Mm. es parte de la democracia que tenemos que construir y los pueblos indígenas tenemos que avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, yo lamentaría profundamente si eso ocurriera de esa manera. ¿Y sabe por qué le preguntaba por el concepto de racismo institucional? Porque en esta columna que usted publica en El Ciudadano, usted dice lo siguiente: tal como ha señalado la prensa, este episodio desnuda la tensa relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios, la escasa representación indígena y femenina en nuestra diplomacia y la persistencia de un racismo institucional. Es decir, ya señala o ya más bien hace un análisis de que aquello existe. Sí, pues existe el racismo institucional, porque tiene que ver cómo tenemos la estructura institucional chilena definida y determinada por voces que no son indígenas y esas voces que no son indígenas toman decisiones por nosotros. Entonces,
una institución democrática en el siglo XXI debiera aperturarse a que la representación indígena fuera mayor, a aperturarse a que las mujeres indígenas también tengamos mayores roles en las definiciones del país. Si no estamos en contra del país, no estamos en contra de la democracia, estamos a favor de los derechos de nuestros pueblos que ancestralmente han ido avanzando y han ido proponiendo formas de convivencia con los estados. Y porque somos pueblos, porque somos distintos. Y mira, una cosa importante viene ahora para el 2026, el 6 de enero, se Ujú. cumple un año más del Tratado de Tapigüe. El Tratado de Tapigüe fue firmado en 1825 entre el Estado y el pueblo mapuche. Aquí había, en tiempo de la colonia y en tiempo de inicio del Estado, había relación entre pueblo y el Estado. Relación binacional, bipueblo, si se podría decir, porque el pueblo mapuche participó con sus autoridades en su lengua para firmar ese tratado. Y eso que era un avance, que estuvo en ese proceso, después se buscó y se ha ido borrando. Sin embargo, esos derechos persisten y esa historia se mantiene. Entonces, cuando en este caso el pueblo mapuche reivindica una institucionalidad no colonial, está hablando de que avancemos en una institución Ok. donde los pueblos tengamos derecho a tomar decisiones junto al Estado en la política de este país, pero que Elisa. sean las voces indígenas escuchadas. Sí, claro. Elisa, antes de terminar y por supuesto agradeciendo el análisis que usted realiza, que además de la coyuntura, a propósito de las declaraciones de la embajadora Pacarati, también tiene mucho de contexto histórico, así es que eso se agradece. Pero antes de terminar, me gustaría que nos comentara cuáles son sus expectativas sobre estos temas ante la nueva administración que asume el 11 de marzo de 2026. Eso por una parte, y en virtud del tiempo le agrego otra pregunta. ¿Cree usted que el concepto de autodeterminación, que hoy día estamos conversando a propósito de lo que ha dicho la embajadora Pacarati, si se abriera el espectro político a conversar sobre autodeterminación, podría interpretarse o podría ser visto tal vez como un primer paso para encontrar una eventual solución a un conflicto centenario que se mantiene con el pueblo mapuche particularmente? ¿Cree que sería una buena manera de comenzar a dar curso a una eventual o futura solución? Claro, el concepto se habla de autodeterminación y se habla de libre determinación. Y está también sujeto a la relación entre los pueblos con el Estado. Entonces, ese contenido es lo que nosotros tenemos que crear en el diálogo con los estados y con nuestras propias organizaciones y nuestro propio pueblo, nuestros pueblos en general. Y eso se tiene que abrir el debate para avanzar. Si no se abre, si no se abrió, porque intentamos abrirlo con el proceso constituyente, perdimos la posibilidad porque, bueno, ahí hubo una manipulación importante en términos de que se iba a dividir el país, cosa que nosotros nunca dijimos, no se avanzó durante el gobierno. Nosotros esperamos apertura en los próximos gobiernos y si esa apertura no se dan, los pueblos van a seguir reivindicando sus derechos porque son derechos que nos merecemos nosotros como por ser pueblos indígenas anteriores al Estado, por ser parte de estas declaraciones que ya existen. Entonces, en el concepto de la libre determinación, en el concepto de la autonomía, en el concepto de la relación con el Estado, está la posibilidad de que los pueblos puedan participar y contribuir a la democracia del siglo XXI. Y Y esos particularmente, contenidos se tienen. Elisa, y particularmente con el liderazgo de José Antonio Caz en La Moneda desde marzo de 2026, ahí estamos revisando algunas imágenes de apoyo. ¿Qué expectativas tiene particularmente con la llegada del gobierno de José Antonio Caz sobre este tema? Usted hablaba el derecho de los pueblos a manifestar sus reivindicaciones y todo eso, pero sabemos también que durante la campaña presidencial fueron muchos los candidatos y candidatas que disputaban por La Moneda que abordaban el tema de la Araucanía relacionándolo directamente a hechos de violencia que sí suceden en el sector, pero no necesariamente a analizar temas como los que usted está señalando en esta entrevista, por ejemplo, la autodeterminación.
Sí, yo creo que no le tiene que temer al diálogo. Yo misma fui candidata al Senado aquí en la Sí. Araucanía y me faltaron no menos de 1000 votos para ser electa. Y la verdad que ese fue un proceso importante para mí y para el pueblo mapuche acá en la región. Lo que el gobierno el electo ha manifestado es que ellos no están pro de derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, eso es un error. Si se pone en ese contexto, con esa definición, se está cometiendo una vulneración absoluta a los derechos ya reconocidos. Yo creo que no le debe temer al diálogo con los pueblos indígenas, porque en el diálogo está la posibilidad de encontrar la solución. Eh, Muchas veces la derecha tiende a criminalizar, como lo hizo también, lo han hecho los partidos políticos que han estado dentro del gobierno y sobre todo también dentro del gobierno de Boris, la criminalización, se han sumado a la criminalización, pero la criminalización quita todas las posibilidades de convivencia, de paz. Necesitamos una convivencia de paz y no es posible una convivencia de paz cuando el otro sector está criminalizando derechos que ya son reconocidos. La convivencia de paz se construye con el diálogo. Y eso es lo que nosotros hemos llamado, eso es lo que hicimos en la convención, eso es lo que hice yo durante mi candidatura, siempre persistiendo en llamar al Pero diálogo. ¿existe una Y disposición total al diálogo desde el otro lado? Porque lo cierto es que el gobierno sí intentó, por ejemplo, a través de esta Comisión para la Paz y el Entendimiento, hubo un resultado, pero también en más de una oportunidad hubo diferentes comunidades que no quisieron dialogar del todo. mira, si uno le pone número a esta posibilidad del diálogo, Ujú. suma los votos que sacó Winchumilla, suma los votos que sacó Lonconyo, los votos que sacó Catrileo, los votos que sacó Aucán, que todos participaron de la institucionalidad Claro. libre, democrática, lo que fue un proceso electoral. Y eso es una cantidad bastante avanzada de votos. Entonces, hay una cantidad de mapuche que sí estamos apostando a la vía política de resolver el conflicto que tenemos. Y nosotros necesitamos esos espacios para continuar con la vía política. A mí muchas veces se me ha acusado de que yo he estado ignorando la situación de la violencia en la Araucanía. Yo reconozco que hay violencia en la Araucanía, reconozco que hay crimen organizado, pero he sido categórica en señalar que la solución de esto es la vía política hacia la participación de los pueblos indígenas en el Estado en base al reconocimiento de sus derechos. Entonces, que asocien el discurso político a una cuestión criminal, yo creo que no estamos contribuyendo a nada en la paz de la región. Elisa, Entonces, lo último, perdón que le interrumpa, es que tenemos que ir a la pausa, ya estamos en el tiempo, pero en base al análisis que usted hace proyectando lo que va a ser el siguiente gobierno de José Antonio Kast desde el 11 de marzo 2026 en adelante, y si se sigue bajo esta lógica, que es el término que usted utiliza, de criminalizar lo que se vive en la denominada macrozona sur, ¿debiésemos esperar durante este año, durante el próximo periodo, un aumento de hechos de violencia en la macrozona sur? yo no sé, yo no le puedo decir, porque yo no participo de esa visión. eh, lo que sí le puedo decir que es un error y sería un retroceso que cometería el gobierno de no escuchar a los pueblos y sería también una continuidad de este racismo estructural, que vean un mapuche dentro de la política y de inmediatamente criminalicen sus discursos, o que vean los discursos indígenas y los posterguen de inmediato porque ven de que eso no va a hacer ninguna contribución. Yo creo que la no contribución está basada en la falta de diálogo y la democracia se puede construir con diálogo y con paz. De lo contrario, no es posible. Entonces, yo espero que el gobierno, siempre tengo la esperanza de que Chile va a tener que asumir tarde o temprano la existencia de nosotros y también reconocer los derechos y nuestras voces.
Bien, Elisa Loncón, expresidenta de la Convención Constitucional, le agradezco esta comunicación, el análisis. Comenzamos hablando de las declaraciones de la embajadora Pacarati. Usted señalaba que sería un error o el peor escenario que el gobierno le pidiera la renuncia. Quedaremos atentos a lo que suceda durante los próximos días. Lo último, y en 10 segundos, Elisa, ¿le pareció amenazante, censurador el tono del embajador con la embajadora? Perdón, del canciller con la embajadora. Lo que pasa es que el canciller tiene su postura y yo siempre que escucho una voz no indígena, siempre reconozco esa historia de colonialismo que hay al interior, que necesitamos avanzar sin ese colonialismo y escuchando más voces indígenas, porque hay que tener, el embajador tiene que tener como base esta declaración, es decir, una declaración, o sea, se tiene que respetar la declaración de los pueblos indígenas porque fue firmada, fue también por nuestro país. Entonces, no estamos hablando en el vacío. O sea, en el siglo pasado hablábamos en el vacío que no teníamos estos instrumentos, pero estos instrumentos deben ser reconocidos y deben ser respetados. Y, en este caso se debió considerar y se debió colocarlo como base para la continuación de las posibilidades de solución entre los pueblos y Bien, el Elisa Estado. Loncón, le agradezco la comunicación. Nuevamente que tenga un feliz 2026 y seguimos en contacto. Hasta